compañeros? Muy buenas tardes, buenas noches ya también, por allá en La Paz, Baja California y en varias entidades federativas. Vamos a continuar ya con la tercera parte de nuestra intervención en esta maestría en Derecho del Trabajo. Muy bien. El último punto que revisamos, maestros, en particular, fue el tema de la suspensión y el tema de la rescisión de la relación laboral. Muy bien. Acuérdense que la suspensión implica un paro temporal de la relación laboral, no imputable ni al trabajador y tampoco al patrón. Mientras que en el tema de la rescisión, hay causas de rescisión que son imputables al patrón y hay causas de rescisión que son imputables a nuestro trabajador. Muy bien. Entonces, estos son temas muy importantes que nosotros hemos revisado hasta este momento. Respecto al tema de cuando existe un despido injustificado, el trabajador tiene dos opciones. El trabajador bien puede reclamar un tema de indemnización o un tema de reinstalación. No se pueden reclamar las dos. Hay que reclamar solo una de estas prestaciones. Si reclamo la indemnización, entonces no puedo pedir la reinstalación y viceversa. Muy bien. Si reinstalamos a un trabajador, lo vamos a reinstalar en la misma categoría que tenía desempeñando con antelación y con los beneficios que haya sufrido el cargo que venía desempeñando. Muy bien. Recuerden que si el patrón no justifica, no presenta por escrito el aviso de rescisión, el despido se va a considerar injustificado. Muy bien. Entonces, esto va a ser imputable para nuestro patrón. Recordemos una cuestión. El patrón debe dar por aviso, por escrito, al propio trabajador. Y si no lo recibe el trabajador, pues bueno, tenemos que presentar el aviso de rescisión ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y con motivo de la reforma laboral, pues la autoridad sería en este caso el Centro de Conciliación. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ya hemos platicado de los requisitos que debe tener nuestro aviso de rescisión. Recuerden ustedes, si un trabajador reclama un despido injustificado, tendrá que solicitar la parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional. Tendrá que reclamar salarios devengados, reclamar prima de antigüedad, salarios caídos y el tema de la indemnización constitucional. Muy bien. Estas son las prestaciones que nosotros vamos a reclamar en el caso de un despido injustificado. Muy bien, abogados. Perfecto. Muy bien. Hablamos de otras prestaciones que se van a reclamar
en el caso de una renuncia voluntaria o de un despido imputable para el patrón, en una rescisión laboral imputable a nuestro patrón. Muy bien. Ahora, abogados, ya después de haber estudiado esta parte, vamos a empezar nosotros con un tema muy en particular. Perdón, permítame un momento. Ok. Vamos a empezar con el tema de la parte de colectiva del derecho del trabajo. Muy bien. Aquí vamos a empezar entonces. Cuarta unidad. Empezamos con el siguiente tema, abogados. Y vamos a señalar lo siguiente. Mucha atención, por favor. Dice Confucio: la educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz. Confucio. Tantos milenios y tanta razón y tanta sabiduría que tienen esas palabras. Bien, abogados, hablaremos de sindicatos, coaliciones, de la constitución de un sindicato, del registro de sindicatos, de los derechos que tienen los sindicatos, de la huelga, de la reforma laboral, y en particular esos son los puntos que analizaremos en esta última unidad. Muy bien, vamos a dividirla en dos grandes intervenciones como hemos venido desarrollándolo hasta este momento. Bien, maestros, vamos a empezar entonces a platicar un poco sobre estos puntos en particular. Aquí va. Muy bien. No confundamos el sindicato con la coalición. La coalición es una asociación temporal de trabajadores y el sindicato es una reunión, una organización permanente. Aunque tienen propósitos muy similares, sus objetivos son completamente distintos. Empezamos con la coalición de trabajadores. Para el estudio se constituyen por dos o más trabajadores para el estudio y la defensa de sus derechos. Estudio y defensa de sus derechos. No se tienen que registrar con antelación. Por lo menos se requiere 2 trabajadores para su constitución, 2 patrones en el caso de coalición de patrones, y solamente tiene por objeto la defensa y estudio de sus derechos. Ahí está una característica. Vamos a ver la diferencia cuando hablamos nosotros de el sindicato, porque el sindicato ya tiene otro propósito en particular. El sindicato va a ser su naturaleza de carácter permanente. Muy bien. O bueno, por lo menos la temporalidad que hayan establecido dentro de su acta constitutiva. Deben de tener un registro previo ante las autoridades del trabajo. ¿Quiénes son las autoridades del trabajo ante las cuales se registra un sindicato? Ok, primero hay que determinar lo siguiente. ¿Estamos hablando del apartado A o estamos hablando nosotros del apartado B? Muy bien. Si hablamos del apartado A y son empresas cuya competencia sea de la autoridad de competencia federal, la autoridad competente será la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y si no se encuentra dentro del parámetro que establece competencia de la federación, entonces hablamos estatales, que en este caso la competencia será de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Muy bien. Ok, para el tema de autoridades locales. Muy bien, abogados. Muy bien. Otro tema importante dentro de este apartado. Si esto, en el caso de que hagamos referencia
a autoridades del apartado A del artículo 123. El apartado B nos implica que la autoridad competente será, permítame, muy bien, la autoridad competente será el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Con motivo de la reforma laboral, tanto los sindicatos que tengan que ver con industrias, competencias de la autoridad federal y de la local, ahora va a ser su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muy bien. Y el apartado B va a permanecer exactamente como lo tenemos en la actualidad con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Se va entendiendo, abogados? Muy bien. Estos son puntos muy importantes que nosotros debemos de destacar. Muy bien. Entonces, ya señalamos, su constitución es de carácter permanente. Se requiere un registro voluntario de sus agremiados. Por lo menos requerimos que se constituya por 20 trabajadores. En el caso de los sindicatos patronales que reciben el nombre de cámaras de comercio, por lo menos 3 trabajadores y de 3 patrones, y su objetivo en particular es el estudio, la defensa y el mejoramiento de estas relaciones contractuales que se están pactando. Muy bien, abogados. Ok. Si hablamos de sindicatos de trabajadores, vamos a destacar lo siguiente. Muy bien. Se pueden constituir sindicatos gremiales. Muy bien. ¿Qué significa estos sindicatos gremiales? Que abarcan a trabajadores de una misma profesión, de una misma actividad profesional, de un mismo oficio. ¿Sí? Si hablamos nosotros de sindicatos de empresa, todos los trabajadores, independientemente de la actividad que desempeñen, todos entran dentro de esta clasificación de los sindicatos, del sindicato de empresa. Sindicatos industriales se dedican a una determinada rama de la industria azucarera, la industria del vidrio, la industria metalúrgica, etcétera. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Y si hablamos de sindicatos nacionales de industria, a diferencia de los industriales, estos principalmente van a operar en 2 o más entidades federativas y van a regir la actividad referente a una rama de la industria. Muy bien, abogados. ¿Se va entendiendo, maestros? Muy bien. Y los sindicatos de oficios varios, pues abarcan a trabajadores que tienen una distinta actividad, que tienen un distinto oficio, que tienen una distinta especialidad. Muy bien, maestros. Ahora bien, por lo que respecta a los sindicatos patronales, pues como son muy fifís, no se van a llamar sindicatos. Se llaman cámaras de comercio, cámaras industriales. Van a agrupar a patrones, pues que tienen ahí como tal el propósito de defender sus intereses como clase patronal, como la clase empresarial. Muy bien. Ahora bien, ya vimos del registro. Entiéndase esto, maestros. Actualmente la autoridad competente van a ser las juntas federales, las juntas locales de conciliación y arbitraje. El apartado A del artículo 123, si no más recuerdo, la fracción 31 nos dice cuál es el ámbito de competencia de la autoridad federal.
Todas las industrias que ahí se enumeran van a ser competencia de la autoridad federal. Pero con motivo de la reforma, ahora los sindicatos, ahora los contratos colectivos se van a registrar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muy bien, perfecto. Vamos a continuar con este tema. Muy bien. Ok. Ok. ¿Qué es lo que más o menos tienen que presentar los sindicatos? Los sindicatos tienen que presentar sus estatutos. Los estatutos van a señalar sus principios, van a señalar su objetivo, van a señalar las bases bajo las cuales se están constituyendo, van a señalar los temas de admisión de trabajadores, van a señalar el tema referente a la representación, a la huelga, a las relaciones contractuales, etcétera, etcétera. Eso van a contener sus estatutos. Van a tener la capacidad y representatividad como personas morales, representan los intereses de la clase trabajadora o patronal, depende qué tipo de sindicatos estemos mencionando. Y además, pues de alguna manera se pueden adquirir bienes que cumplan con los fines del sindicato, pueden constituirse en una controversia y representar al trabajador. Las obligaciones que tienen como sindicatos son informar a la autoridad sobre toda la actuación que realicen como sindicatos. Si vamos a hacer un cambio en la mesa directiva, tenemos que solicitar su modificación ante la autoridad laboral. Muy bien. Si vamos a dar de altas y bajas los miembros, pues bueno, es importante que hagamos esta anotación ante la autoridad del trabajo donde nos constituimos. Sobre todo, este es un punto muy importante. Con motivo de la reforma laboral, para que evitemos la corrupción en los sindicatos, el día de hoy los sindicatos para acreditar que tienen la representatividad dentro de la empresa, tienen que mostrar una constancia de representatividad que por lo menos tendrán que renovar en un periodo de 6 meses. Si no se tiene la constancia de representatividad, entonces no representa los intereses de esa clase trabajadora. Vamos a hablar un poquito más adelante cómo es importante esta constancia de representatividad y por qué tenemos que estarla renovando para representar a la clase trabajadora. Muy bien, abogados. Ok. Prohibiciones que tienen los sindicatos. Muy bien. Los sindicatos, de alguna manera, no deben adquirir inmuebles que se destinen a otro fin distinto al sindicato. No vamos a comprar una casa líder sindical, ¿verdad? No vamos a ponerle un spa líder sindical. Pues no vamos a permitirle o darle dinero para que se vaya de compras a los Estados Unidos y compren tiendas ahí muy elegantes. No vamos a pagarle sus operaciones de la cara o de cualquier cosa porque no corresponde, compañeros. Lo que se destina, los bienes muebles o inmuebles que se van a adquirir, van a ser para cumplir con la función de sindicatos. Muy bien, de representar a la clase trabajadora, de estudiar para la defensa de sus respectivos derechos. Muy bien, los sindicatos no deben de intervenir en asuntos religiosos. Es decir, no podrían hacer misas, no podrían, pues de alguna manera, conmemorar el 12 de diciembre. No deberían, pero bueno, ya prácticamente es una costumbre. Y tampoco los sindicatos pues ejercen la profesión de comerciante. Se supone, entre comillas, que son personas morales que no tienen un fin de lucro. Se supone. ¿No, maestros? Muy bien.
Esto es algo cuestión muy importante que debemos tomar en consideración. Ahora bien, hablando del tema de las federaciones y las confederaciones, esto que vemos acá representa un sindicato. Muy bien. La unión de dos o más sindicatos. Muy bien. Constituye lo que llamamos una federación. La unión de dos o más federaciones constituye lo que se denomina confederación. Muy bien, abogados. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, la agrupación de varios sindicatos va a crear lo que llamamos una federación. Aquí está. Muy bien. La unión de dos o más federaciones va a conformar lo que conocemos como una confederación. Que el objetivo en particular, como ya mencionamos con antelación, implica el estudio, implica la defensa, implica la representatividad de la clase trabajadora para mejorar sus condiciones salariales, para mejorar sus prestaciones que se hayan establecido en el contrato colectivo de trabajo, en el contrato ley. ¿Está claro, maestros? Muy bien, perfecto, muy bien. Ok. Muy bien. Los requisitos para constituir los sindicatos. Requisitos de fondo y los requisitos de forma. Requisitos de fondo. Se requiere un número mínimo de trabajadores. En este caso tenemos constituirlo por lo menos con 20 trabajadores. Sus integrantes tienen que ser mayores de 14 años. Los sindicatos van a conformar un padrón sindical. Y con motivo de la reforma laboral, van a tener que renovar cada 6 meses y contar con una constancia de representatividad. ¿Qué implica esa constancia de representatividad? Que por lo menos representan a la mayoría de los trabajadores en una determinada empresa. Muy bien. Perfecto. Estos son los requisitos de fondo para la constitución de los sindicatos. Los requisitos de forma para la constitución del sindicato son la celebración de un acta constitutiva, que ahorita vamos a plantear cómo se va a elaborar esa acta constitutiva. Va a contener, vamos a agregarle los estatutos del sindicato. Vamos a elegir la mesa directiva y vamos a tomar lista del padrón de socios para acreditar que el quórum mínimo que establece la ley se ha cubierto en esta asamblea general, en esta asamblea constitutiva. Esta documentación la tenemos que elevar a un instrumento público y inscribirlo ante la autoridad laboral correspondiente. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Recuerden un tema importante en materia de derecho colectivo. La importancia de nuestro sindicato va a radicar a que el sindicato que represente a la mayoría de los trabajadores es un sindicato, es un sindicato que debe tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo. ¿Y qué va a implicar tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo?
lo que va a implicar es el tema de las cuotas sindicales que el patrón debe de retener al trabajador. Ello va a implicar el sustento del sindicato. Y entonces, ¿qué va a pasar en un caso en la cual esta titularidad se encuentre en disputa? Pues bueno, eso va a generar un conflicto, maestros. Y en ese caso, tenemos que iniciar una controversia de índole colectivo para revisar nosotros, dentro de una empresa, cuál de estos dos sindicatos representa a la mayoría de los trabajadores. Porque con este sindicato se tendría que firmar el contrato colectivo de trabajo. Si en un principio el titular del contrato colectivo era esta empresa, pero posteriormente cambió y ahora esta empresa tiene la mayor parte de los agremiados, entonces ya no celebramos el contrato con esta empresa, con este sindicato, y tenemos que celebrar el contrato colectivo con este nuevo sindicato que representa a la mayoría de los trabajadores. Esto a través de un conflicto colectivo en materia laboral, y la práctica correspondiente que haría el actuario sería el recuento, en la cual se contarían a los trabajadores para verificar cuál de los sindicatos representa el mayor número de trabajadores y tiene la representatividad. Por eso los sindicatos, con motivo de la reforma, cada 6 meses tienen que acreditar que representan a los trabajadores dentro de esa determinada empresa, determinada industria. Muy bien, maestros. Perfectos. Vamos a hablar entonces ahora del acta de la asamblea constitutiva del sindicato. Aquí vamos, maestros. Muy bien. Empezamos. Bien. Esta se va a presentar por triplicado y va a contener los siguientes requisitos cuando celebremos esta reunión. Muy bien. ¿Quiénes instalan la asamblea? Los trabajadores que decidieron unirse en un sindicato. Por lo menos se requiere a 20 trabajadores. Muy bien. Perfecto. Los padrones de asistencia, los padrones que hacen las veces de una lista de asistencia. Debe presentarse el quórum mínimo y elegirse la mesa de debates. Muy bien. El secretario, el presidente, el escrutador. Muy bien. Entonces, en esta mesa va a encontrarse los siguientes, El presidente preside pues esta reunión. El secretario, que va a auxiliar, va a organizar, va a estar al pendiente de que se cumpla con estos elementos que hemos señalado. Y el escrutador, pues que va a verificar que se dé el quórum, va a hacer el conteo respectivo de los votos y se va a encargar de protocolizar esta acta constitutiva y llevarla ante un notario público. Muy bien, maestros. Muy bien. A esta primera reunión se le va a llamar Asamblea General Constitutiva. Muy bien. Y tiene que cubrir el quórum mínimo para que, pues de alguna manera, los acuerdos que se lleguen, pues tengan efectos entre las partes. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ok. Debe, en esta asamblea, de insertarse el orden del día, que sería la constitución del sindicato, y decidirse lo que se aprobó. Muy bien. Se deben de haber conocido los estatutos que fueron aprobados y que formarán parte del acta.
lo vamos a ingresar dentro de esta acta constitutiva. Debemos de elegir a nuestra primera mesa directiva que va a representar al sindicato. Muy bien. Y tienen que ser firmados por los miembros de la mesa de debates y por la mesa directiva que ha sido electa en esta reunión. Muy bien, maestros. Perfecto. Muy bien. Ahora ya celebramos, ya hemos colocado estos requisitos. Vamos a continuar con el registro de el sindicato ante la autoridad. Vayan siguiendo la exposición, por favor. Aquí vamos. Muy bien. Ok. Solicitud de registro ante la autoridad. Esta será firmada por el secretario general, el secretario de organización, el secretario de actas. El contenido de esta acta constitutiva, bueno, va a contener, de esta asamblea va a contener nuestra acta de la asamblea, la convocatoria si la hubo, su publicación de esta convocatoria en el periódico de mayor circulación del lugar donde se haya hecho esta reunión. Tenemos los estatutos que deben estar debidamente firmados y deben ser conocidos por los trabajadores que están presentándose en esa asamblea constitutiva. Y el padrón de los trabajadores que va a ser los efectos de nuestra lista de asistencia. Muy bien. A continuación, estimados maestros, vamos a mostrar un pequeño formato de lo que va a contener esta acta constitutiva. Muy bien, ahí les va. Muy bien, ahí va. Asamblea Constitutiva del Sindicato de Trabajadores. La ciudad donde se está celebrando dicha asamblea. En este caso es Guadalajara, Jalisco. La fecha de celebración de la asamblea y donde se está llevando a cabo la reunión. Aquí vamos a colocar la lista de los trabajadores que están asistiendo a esta asamblea constitutiva. Muy bien. Recuerden que el escrutador debe estar al pendiente de que se cubra el número necesario para que se lleve a cabo el quórum. Por lo menos requerimos un 50% más 1 para que el quórum pues se dé y podamos llevar a cabo esta reunión. Muy bien, maestros. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos con este tema. Ok. Vamos a verificar también cuál es el objeto de esta reunión. Y en este caso tiene por objeto constituir el Sindicato de Trabajadores de Educación Media Superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, con fundamento a la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que, por unanimidad, se determina la mesa de debates. ¿Quiénes van a estar constituyendo esta mesa de debates? Muy bien. Y señalamos el orden del día. El primer orden del día es constituir el sindicato, discutir y aprobar los estatutos de este sindicato, la elección de los integrantes del comité ejecutivo de la mesa directiva y discutir y autorizar al secretario de organización para efectos de registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y la unanimidad de votos que se llevó a cabo para la constitución de este sindicato. ¿Vamos bien, maestros? Muy bien, perfecto.
Vamos a continuar entonces con este punto. Ok, ¿qué más vamos a agregar, maestros? Aquí va. Muy bien. También nosotros vamos a señalar cuáles son los objetivos que tiene el sindicato. Y los vamos a perfectamente enumerar. Si se fijan, uno de los principales objetivos es el mejoramiento y la defensa de los trabajadores que la integran. También tenemos como objetivo estudiar y mejorar los intereses laborales, económicos, sociales y académicos de los trabajadores. Vigilar el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Y bueno, otras condiciones más generales, mejorar las condiciones de vida, participar positivamente en el tema de políticas académicas que desarrolla la institución, proponer alternativas de solución de problemática política, social y cultural, establecer y fortalecer las relaciones con organizaciones académicas, fomentar el desarrollo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de las necesidades de cada uno de los sindicatos. También tenemos un lema oficial del sindicato. En este caso, el lema de este sindicato es igualando condiciones del trabajador del CCT Jalisco en beneficio de la educación media superior. Denme un segundito, voy a poner la pila de mi cámara, por favor. Muy bien, maestros. Ok. Después del lema oficial, tenemos el domicilio, en la cual el sindicato va a tener que cumplir con las obligaciones frente a las autoridades de distinta naturaleza. Y bueno, aquí ya se eligió la mesa directiva, el comité ejecutivo, cómo se va a encontrar integrado: secretario general, secretario de organización, secretario de actas, secretario de finanzas, secretario de trabajo y conflictos, secretario de cultura, deporte y del exterior. Ahí vamos a señalar quiénes van a conformar este primer comité ejecutivo. Señalamos cómo se integra también nuestra mesa directiva, la cual se va a encontrar integrada por el secretario general, secretario de organización, secretario de actas, representación legal del sindicato, etcétera. Elegimos una comisión de vigilancia, así va a estar conformada, una comisión de honor y justicia, que se va a encontrar conformada de la siguiente manera. Y bueno, aquí tenemos demás disposiciones que se van a establecer dentro de esta primera acta constitutiva. Y bueno, maestros, todo esto va a encontrarse firmado, pues, por las partes que en este caso van a representar al sindicato. Aquí tenemos a los miembros que elegimos de la mesa directiva con sus respectivas firmas, y al calce firman los trabajadores que acudieron a esa reunión. Muy bien. Si se fijan, tiene un sello de ante un notario público porque se protocolizó el acta. Y bueno, es importante también su respectivo registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. ¿Está quedando claro, maestros? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Excelente. Y bueno, ahí está esta lista que hace las veces de que se dieron el número correspondiente de personas asistentes para que esta reunión se pudiera llevar a cabo, maestros. Muy bien. Perfecto. Muy bien.
De todo esto, estimados maestros, pues bueno, llegamos a los derechos que tienen los sindicatos frente a la representación de sus trabajadores. Y vamos a mencionar los siguientes. La autonomía de gobernarse y administrarse de acuerdo al acta constitutiva, de acuerdo a sus estatutos. El sindicalismo es muy importante en nuestro país. Desgraciadamente ha venido perdiendo terreno en el punto de que lamentablemente los sindicatos pues no están cumpliendo con la función que de origen fueron creados, maestros. No están cumpliendo con estas atribuciones. Pero bueno, aquí hay que tener un sindicato que cumpla con los objetivos que hemos establecido. El estudio, la defensa de los derechos de los trabajadores y el mejoramiento de las condiciones laborales. Estamos de acuerdo, ¿verdad? No sirven sindicatos rojos, ¿eh? Sindicatos que sean totalmente comunistas y que para todo luchen. Y tampoco sirven sindicatos charros, que estén totalmente a favor de la clase patronal y que no representan a sus trabajadores. Requerimos sindicatos realmente comprometidos, que gocen de esta autonomía y que defiendan los intereses de sus agremiados. Los sindicatos van a establecer cláusulas de admisión y de exclusión para aceptar libremente al sindicato o recluirlos de conformidad como los establezca el estatuto. No puede excluir por cuestiones de género. No puede excluir por cuestiones de ideología política. No puede excluir por cuestiones de raza, de orientación política. Se supone que debe haber una pluralidad dentro del propio sindicato. Ya lo mencionamos, maestros. El sindicato es el titular del contrato colectivo de trabajo. Y si el patrón no quiere firmar con el contrato, con el sindicato, este contrato, el sindicato puede presionar a través del derecho de huelga, que consistiría en la interrupción lícita de las actividades decretadas por la autoridad laboral. ¿Vamos bien, maestros? Ok. Los sindicatos tienen unión. Es una verdadera agrupación que velará por la defensa de sus intereses, de los derechos de la clase que están representando en este tipo de conflictos. Muy bien. Y bueno, acción. Los sindicatos tienen el derecho de emplear medios y tácticas necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Y para ello hablamos del derecho de huelga. Recuerden ustedes, lo primero que va a hacer un sindicato, si no están de acuerdo con la celebración del patrón de un contrato colectivo de trabajo o con la revisión del tema de lo que corresponde al tema de utilidades, pues bueno, lo primero que va a hacer es el tema de la gestación del movimiento de huelga. ¿Qué implica esto? Pues de alguna manera, como el patrón no quiere celebrar el contrato, como el patrón no quiere verificar el contrato, no quiere renovarlo, no quiere que se verifiquen las prestaciones, como el patrón no quiere dar las utilidades que tienen los derechos los trabajadores a participar, pues bueno, se gestiona la huelga. Se presenta ante la autoridad del trabajo con un pliego de peticiones. Muy bien. La autoridad laboral debe de emplazar, en este caso, al patrón. Bien, con la solicitud de huelga y con la presentación de ese pliego de peticiones. Posteriormente a la gestación, tenemos una segunda fase que se llama la prehuelga. En esta fase se supone que hay una negociación, hay un tema de conciliación. Van a tratar de llegar a un acuerdo para que no estalle como tal la huelga.
para que de alguna manera resolvamos el conflicto sin que tengamos que llegar a la huelga. ¿Vamos bien, maestros? Y bueno, si aquí lo resolvemos, terminamos con el conflicto. Se acabó. Si no lo resolvemos aquí, entonces vamos a pasar a una siguiente fase que como tal es la huelga. Muy bien. Aún así no ha terminado. Va a venir una calificación por parte de la autoridad laboral. Y en esa calificación se podrá determinar si la huelga es lícita, si la huelga es ilícita. Bueno, vamos a ver si la huelga es legalmente existente, si la huelga es, ¿cómo le llaman? Ilícita, o si la huelga es inexistente. La huelga es ilícita cuando la mayor parte de los trabajadores realizan actos violentos contra la empresa, contra terceras personas. Si la huelga cumple con los requisitos que marca la ley, la huelga va a ser declarada existente. Y si no cumple con los requisitos, va a ser declarada inexistente, pero en el caso de que sea inexistente, va a darle un plazo a los trabajadores para que terminen la huelga y se presenten a desempeñar sus funciones. En la huelga, si es declarada ilícita, lo que va a ocurrir es de que va a autorizar al patrón para que termine las relaciones laborales y contrate a nuevos trabajadores, si así lo determina el patrón. Muy bien, maestros. Perfecto. Muy bien. Pues bueno, en general, esto es una parte de la exposición muy importante por lo que respecta a los derechos de naturaleza colectiva. Muy bien. Esto cierra la tercera parte de nuestra exposición y ahora vámonos a la ronda de preguntas y respuestas que ustedes gentilmente han señalado para que posteriormente tengamos un pequeño receso de 10 minutos y lleguemos a la última parte de nuestra exposición. Muy bien, vamos a ver sus intervenciones, compañeros. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Ok, Ley Federal del Trabajo por lo que respecta a los sindicatos. Permítanme, ahorita les voy a, sé que está con mi normativa para platicarles cuál es el fundamento legal de los sindicatos. Bien. Muy bien. Bueno, por ejemplo, tenemos que la Ley Federal del Trabajo regula en su artículo 356 el tema de el sindicato, asociación de trabajadores y de patrones constituida para el estudio y mejoramiento de la defensa de sus respectivos derechos. A partir de estos artículos hacia adelante vamos a verificar todo lo que tiene que ver con el tema de los sindicatos. Muy bien. Ok, otra pregunta que están formulando ustedes amablemente, abogados, es el tema de la federación, la constancia de representatividad o la constancia de representatividad y el número mínimo de trabajadores es un tema que tiene que ver con cada sindicato. A veces los sindicatos se agrupan en federaciones o confederaciones para hacerse mucho más fuertes y para de alguna manera tener un mayor peso frente al poder fáctico, frente al poder político. Yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes, e inclusive pues yo también estaba muy chavo cuando estaba el tema del líder de la CTM, Fidel Velázquez, que inclusive por ahí me comentaba un maestro en clases de historia que le preguntaban que por qué él no se lanzaba como presidente, si tenía toda la clase trabajadora en su poder, ¿no? Y él decía, pero ¿para qué, no? Yo represento más poder siendo el líder de la CTM que cualquier presidente, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ese es un tema importante. Imaginen el poder que representa tener el control de la clase trabajadora del país.
Bastaba con que él señalara que se fueran a una huelga, imaginen, le daba en la torre a la economía del país, maestros. Es un tema importante, ¿o no? Muy bien, muy bien. Entonces, para constituir federaciones y confederaciones también será mediante un acta constitutiva ante notario. Sí, evidentemente será en una acta constitutiva y se registrará, en este caso, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, apartado A, con la reforma Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y apartado B, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, maestros, para que quede muy claro este tema. Muy bien. ¿Con qué documento? Pues bueno, cuando se haga el recuento, que me tocó alguna vez acompañar a un actuario a la diligencia de este recuento, los trabajadores tenían que presentar, además de su identificación oficial, una credencial que los acreditara como trabajadores, o por lo menos un documento en la cual se hiciera constar que esta persona era trabajador, para que pudiese fungir dentro de esta actividad del recuento. Aunque no dudo que haya muchas alteraciones de documentos, maestros. Sabemos que si hay personas que falsifican una credencial de lector, pues bueno, una credencial laboral, pues yo creo que sería muchísimo más fácil, ¿no? Pero bueno, se supone que tendríamos que percatarnos de esto, y estaba autoridades del sindicato pues verificando si era o no trabajador en esta actividad del recuento. Muy bien. Otra pregunta, ¿para constituir las federaciones o confederaciones también será mediante? Bueno, ya la contestamos esa. Ok. Sí, hay mucha simulación sindical, como usted lo refiere, maestra María del Carmen. Muchísima simulación, ya hay muchísimos fraudes. Y bueno, la peor situación que puede haber vivido, maestros, en temas legales, es en un tema de un conflicto laboral. La verdad es que sí son muy fuertes y llega a haber violencia en este tipo de situaciones, maestros. Se juegan mucho dinero los sindicatos y no es tan fácil para ellos perder este poder. Cuando hablamos, no necesariamente cuando, maestra Claudia Rivera, cuando hablamos de la autoridad, no necesariamente nos referimos a Junta de Conciliación. Depende del tema. Si se trata de industrias que sean competencia de la autoridad federal, hablamos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Si no se encuentran dentro de estas industrias, hablaríamos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Paréntesis. Con motivo de la reforma, la autoridad en estos temas será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, cuando ya esté operando. Todo esto, apartado A, trabajadores y patrones de la iniciativa privada. Apartado B, hablamos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores sindicatos de la Federación y de la Ciudad de México. Y tenemos tribunales burocráticos en las entidades federativas, que ahí se inscribirán los sindicatos referentes a los sindicatos que se constituyan sobre las instancias públicas que rijan en esos estados. ¿Se va entendiendo, maestros? A eso me refiero, maestra María del Carmen, en este caso en particular. Muy bien. Otra pregunta que están formulando, bueno, Claudia Rivera, esa fue pregunta de la maestra Claudia Rivera. La maestra Verónica Castro Rubio, la diferencia entre confederación, federación y sindicatos. Vamos a reiterarla para que quede muy claro, maestros. Aquí les va. Muy bien. Estos son sindicatos. La unión de dos o más sindicatos es una confederación. Estas son confederaciones. La unión de dos, perdón, o más federaciones forman una confederación. Reitero, estos son sindicatos. Dos o más sindicatos forman una federación. Dos o más federaciones van a formar una confederación. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Dejen ver qué otra pregunta tienen.
Ok. Pero bueno, creo que son todas las preguntas que han formulado en esta parte de nuestra exposición. Bueno, entonces prácticamente vamos a los últimos 10 minutos de receso, maestros, de conformidad con los lineamientos del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal para esta maestría en Derecho del Trabajo. Vamos a darles entonces los últimos 10 minutos para que continuemos con la última parte de nuestra exposición, que es una parte muy concretita. Esperemos que los puntos que estamos viendo hasta este momento realmente sean de importancia y bueno, lo estemos desarrollando adecuadamente para todos ustedes, porque lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación para ustedes, maestros. Muy bien. Entonces, son las 8:55 minutos, hora de La Paz, Baja California, 9:55 hora de la Ciudad de México. Entonces, horario de La Paz, vamos a empezar exactamente a las, serían 9:05 minutos, hora de la Ciudad de México, 10:05 minutos. Continuamos. Muchas gracias, maestros, ¿eh?